para empezar, la figura, el recurso del amparo es improcedente contra la Constitución. Y la propia Corte lo dice en sus criterios. Son una masa, un bloque conservador que se resiste a perder los privilegios que les brinda el actual sistema judicial. Pero ahí les voy. Daniel Chowell, el ex procurador, antes de Samarripa, el que ya se va, pero se va después, se va hasta enero, y se va con un sueldo de 211,000 pesos brutos. Tracas, como dijo la canción, el prianismo se tragó sus palabras en pleno Senado. Julieta Ramírez y la senadora Malú Micher llegaron con todas las pruebas para hundir más al Poder Judicial y a esos jueces que se resisten a perder sus privilegios. Esos jueces que deberían proteger la Constitución, pero no, estos jueces corruptos retuercen la Constitución a sus intereses. Pero está claro que el mandato popular es que la reforma judicial va y como va y no hay retroceso. A continuación con el video. De México. El Poder Judicial y los partidos de la derecha en México están coludidos al grado que ya es imposible distinguir uno del otro. Se han amalgamado en un solo grupo en torno a la protección de sus intereses y son capaces de para ello retorcer la ley. Y hay que recordarles algo, las y los ciudadanos pueden hacer todo lo que no les está prohibido y las autoridades solo pueden hacer aquello que expresamente les está permitido. Entonces, para reformar la Constitución, tenemos que realizar el procedimiento que está expresamente previsto en el artículo 135. Y dice que para alterar o modificar la Constitución se requiere de la aprobación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores por 2/3 partes y de la aprobación de la mayoría de los congresos locales. Y todos son electos por la gente, por el pueblo. ¿Esto qué quiere decir? Que en primer lugar no es fácil reformar la Constitución, pero que además este es el único procedimiento previsto para cambiarla. Y como a las autoridades solo les es posible hacer aquello que les está expresamente permitido, yo pregunto, ¿en dónde dice que los ministros y las ministras de la Suprema Corte pueden revisar o alterar la Constitución? En ninguna parte. Las y los ministros son responsables de aplicarla, de hacer que se cumpla, pero no pueden alterar el texto, no pueden modificarla en sus interpretaciones. Y fíjense, la reforma al Poder Judicial ya se había aprobado, ya se había publicado en el Diario Oficial de la Federación, ya era vigente. Y un grupo de jueces y de magistrados presentan unos amparos para que se revise la reforma. Pero para empezar, la figura, el recurso del amparo es improcedente contra la Constitución. Y la propia Corte lo dice en sus criterios. La Corte tuvo que haber desechado estos amparos. ¿Cómo es posible que jueces y magistrados le lleven sus amparos a los ministros y que los ministros digan, sí, te los recibo? Y todavía los lean y dicen, sí, tienes razón. No pueden ser juez y parte, se ven mal. Y luego se aceptan los recursos, se declaran suspensiones, pero que no estaban en paro, o solo están en paro porque encontraron un pretexto para detener los servicios del acceso a la justicia a la gente. Han llegado al extremo de intentar impedir que la reforma se discuta en el Congreso. Y ahora que ya se aprobó y que ya se publicó en el Diario Oficial, pretenden revisarla sin siquiera tener facultades. Los ministros la deben de aplicar, la deben de proteger a la Constitución, no la pueden modificar. Eso le corresponde al Congreso, al constituyente permanente, a los electos por las y los ciudadanos. Y ya se les olvidó por completo
que después de la aprobación del Pacto por México, nuestro movimiento logró millones de firmas para solicitarle a la Corte una consulta. Y en aquel entonces la Corte se negó, dijo que decían que no tenían facultades para estar revisando la Constitución, porque ahora sí las tienen. Estamos ante un poder que no solo ha intentado boicotear las facultades de otro poder, sino que además se adjudica las facultades de las y los legisladores. Y estamos también ante diputados y senadores de la oposición que ya no distinguen dónde terminan sus facultades y dónde empiezan las del Poder Judicial. Son una masa, un bloque conservador que se resiste a perder los privilegios que les brinda el actual sistema judicial. Y a donde quiera que vayamos nosotros, el pueblo manifiesta la necesidad de acceder a la justicia. Manifiestan su preocupación porque no hay dinero para pagar abogados y se cuenta con jueces que se corrompen. ¿Puede concluir, senadora Ramírez? El bloque de juzgadores y de políticos que se han resistido a la transformación del Poder Judicial deben de ser conscientes de estos reclamos. No es un asunto personal, es la lucha por el acceso a la justicia del pueblo de México. Y es muy soberbio de su parte que crean que el Poder Judicial les pertenece, que crean que lo merecen ese poder. Sí puede concluir, senadora. Sí, Ramírez. concluyo. Eso es una muestra de que se ha perdido ya la cordura, porque el poder le pertenece al soberano, que es el pueblo de México. Pero pese a su mezquina resistencia, en el 2025 habrá elecciones para jueces, magistrados y ministros. Y en manos de las hijas y de los hijos de este país quedará la impartición de justicia. Y no más al servicio y en manos de intereses económicos. Al servicio de la gente quedará el Poder Judicial. Y mientras tanto, ustedes quedarán al margen. Si puede culminar, por favor, senadora Ramírez. Ustedes se quedarán al margen. No han entendido que el juicio más importante es el del pueblo y que la sentencia más importante es la que nos deja nuestra historia patria. Es cuanto. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora Ramírez. ¿Con cuál? En realidad, yo no entiendo cuál es la discusión. Todo el día hemos estado en una discusión que no tiene ni pies ni cabeza. Está claro el mandato popular. La reforma judicial va, porque el pueblo de México ya se cansó de tener un poder judicial podrido, corrupto. ¿Cuándo vamos a acabar con la delincuencia, con la violencia, con este sistema judicial? Si son los mismos, si son sus aliados. Y no nomás de la delincuencia organizada o de la calle, sino también de la delincuencia política que está aquí presente, que les echan la mano la Suprema Corte de Justicia de la Nación para echar abajo reformas que nosotros aquí aprobamos. ¿Qué pasó con la Ley Federal de Salarios Máximos? Sí puede no se ajustaron senador a ello. Salgado. Y muchas reformas que estos señores de la oposición han acudido con ellos para que no tengan efecto. Entonces, está claro pues que el mandato popular es que la reforma judicial va y como va, y no hay retroceso. Y me solidarizo contigo, presidente, eres un tipazo y todo un caballero. Mis respetos, no te llego ni a los talones. Todo lo que digan y lo que te digan es por la grandeza de tu figura y tu persona, Gerardo Fernández Noroña. Muchas gracias, senador Félix Salgado Macedonio, y agradezco mucho el comentario, pero somos pares. Decir Malú cuantas veces quiera. Muchas gracias. Queridas y queridos compañeros, a ver, para explicarle a la gente, porque a veces pareciera que tenemos que convencer a la oposición, no. Le hablamos a la gente. Se reformó la Constitución para elegir de manera democrática al tercer poder de este país, que es el Poder Judicial.
Esas son reformas constitucionales. Ahora vienen reformas que se llaman secundarias y vamos a reformar la ley del sistema de medios de impugnación, es decir, a quién le toca, quién tiene la competencia, cuándo se puede anular o no una elección, etcétera. Y otra ley, que no es la Constitución, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a votar? Vamos a votar la elección de quienes integrarán el Poder Judicial, la participación ciudadana en la elección, la organización del proceso electoral, la distinción de territorios, la creación de un nuevo libro en estas leyes, que es el régimen sancionador, y el proceso electoral para las personas juzgadoras. ¿Por qué es importante esta reforma? Porque es una exigencia histórica. Se los dijimos durante toda la campaña y la gente votó por este nuevo proyecto de nación, porque clama la gente instituciones fuertes, legítimas e independientes. Pero les voy a contar una historia. Ahí les voy con mi cuentito. Miren, en Guanajuato, nada más en Guanajuato, nombraron a un dirigente estatal del PAN, esos que nos dicen que van a ser mayoría y que ahora vamos a hacer lo que queramos. Les voy a contar las historias de mi pueblo, de mi viejo pueblo. Miren ustedes, Eduardo López Mares, lo eligieron como consejero del Poder Judicial, siendo unos días antes dirigente del PAN. Otro, en 2021, el encargado de despacho del exgobernador Diego Sinué, lo nombraron también consejero, siendo Alfonso Ruiz Chico nombrado consejero del Poder Judicial. Al actual tribunal del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Guanajuato, Héctor Tinajero, había protegido y ha protegido a políticos panistas y empresarios cercanos al PAN. Pero ahí les voy. Daniel Chowell, el ex procurador antes de Samarripa, el que ya se va, pero se va después, se va hasta enero, y se va con un sueldo de 211,000 pesos brutos. Déjenme decirle que ha sido candidato en varias ocasiones del PAN y fue nombrado magistrado en el Poder Judicial. Y no les cuento lo de la esposa del fiscal. No, hombre, la pensión dorada, esa es la cerecita del pastel. Cambió el reglamento interno Samarripa sin tener el perfil, la nombraron nada menos y nada más que integrante del Tribunal Administrativo. Es increíble que con sueldos que ni siquiera están contemplados en la ley del Seguro Social, le están nombrando a las esposas y a los familiares. Eso sí es tráfico de influencias, nepotismo y todo lo que nos han estado indicando. Momento, senadora. Pero déjenme, no, voy a seguir porque si no se me va la onda, al ratito después. Sí, adelante. Miren, este hombre, para que vean lo que ya no queremos en el Poder Judicial, este hombre, Pedro Francisco Rodríguez Vázquez, por fin fue liberado en Tlaxcala, porque lo acusaron, después de que todos los familiares y amigos declararon a favor de él, lo acusaron de que había cometido un asesinato en Tlaxcala. Todos los familiares presentes en la fiesta, todos declararon a favor de él. Se echó 2 años en la cárcel, porque el señor juez no se le ocurrió iniciar el proceso regular como debía de hacerlo. Esto es lo que ya no queremos. No queremos más Pedro Francisco Rodríguez Vázquez en la cárcel por 2 años. Incluso se vino para abajo el caso y tuvieron que iniciar de nuevo este procedimiento. Compañeras, ahora sí acepto la pregunta, señora. A ver, un momento, senadora Margarita, un momento. ¿Con qué objeto?
pregunta a la senadora. Es importante. Sí, con todo gusto. pidió la palabra dentro del tiempo de la senadora, si es que procede la Pregunto, pregunta. senadora Malú, si todos ellos que han estado en puestos tan importantes no tenían ni siquiera una cartita de recomendación de algún vecino. Nomás entraban así. Nadie. Nadie. Ni Y de un déjeme, vecino. ¿puedo contestar, Sí, señor? claro. Tiene Miren. hasta 2 minutos. Cuando este señor, el de Copelas o Cuello, a lo mejor ustedes, muchas y muchos de ustedes estaban muy jovencitos, pero un chino, un personaje chino que vivía en Sierra Nevada o Sierra Madre, aquí en las lomas de Chapultepec, y así se llama Sierra Madre, resulta que guardaba dólares en la pared. Y los vecinos, cuando se enteraron que el señor guardaba dólares en la pared, estaban asustados de tener un vecino así. Claro que sí, hay que ser un buen vecino y tener una recomendación de una vecina, de un vecino, porque si ni a tus vecinos puedes convencer, entonces ¿para qué quieres tener el voto de la gente? Por eso hay que ser un buen vecino, y ser un buen vecino es no tirar la popó de los perros en la calle, respetar los estacionamientos, y cuando no lo eres, no eres un buen ciudadano y no tiene por qué votar la gente por ti. Yo sí voy a respetar esa propuesta porque hay que respetar la buena convivencia. En efecto, no presentaban esa carta y ahora lo tienen que hacer con otros requisitos que son muy importantes. Yo, por lo pronto, no quiero más jueces y juezas que se burlan de las mujeres, que nos dicen mentirosas, que nos obligan a que nosotras seamos las que presentamos las pruebas para demostrar que fuimos víctimas de un intento de feminicidio. Así es que, adiós, que les vaya muy bien a esas juezas y jueces, y con estas reglas vamos a tener una patria distinta. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Un total de 121 votos, de los cuales 81 son a favor, 40 en contra y ninguna abstención. En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, en lo particular, los artículos no reservados. Así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información, los prianistas no pudieron hacer nada ante la planadora de la Cuarta Transformación. Con 81 votos a favor y 40 en contra, en lo general quedaron aprobadas las reformas a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y la Ley General de Procedimientos Electorales en materia de elección de las personas juzgadoras el 1 de junio del 2025. Por otra parte, la senadora Marta Lucía Mitchell se refirió a diversos casos en Guanajuato en los que hubo tráfico de influencias y nepotismo por parte de jueces y magistrados que los prianistas protegen. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y que tengas un excelente sábado.